discusión. Ya. Comenzamos entonces nuestra sesión 18, nuestro taller. Bueno, están puestos aquí los ejercicios 2, 3, 4 y 5 del taller, pero en el ejercicio 2 es este último, o sea, el C y el D, que son sobre analizar la convergencia de las series, ¿ya? Los siguientes tienen que ver con también analizar convergencia de series, pero ya planteado desde otra forma, de aplicación de los criterios de congruencia a los que vimos en la sesión anterior, ¿ya? Y estos son los que terminan nuestros ejercicios de esta semana, del taller de hoy, o sea, de los ejercicios propuestos para esta semana. Entonces, si hay, ya hay personas que están un poquito más atrasadas, voy a dejar este espacio aquí en blanco y vamos a empezar a atender esas preguntas mientras los que no estén atrasados intentan resolver los ejercicios iniciales, ¿de acuerdo? La idea es que en este taller trabajemos todos y que si no podemos trabajar, bueno, pongámonos al día, yo le ayudo a ponerse al día. Entonces, ¿cuál es su principal duda o cuál es la inquietud? ¿Qué cosa todavía no comprende? Sabrina, Laura. Profe, yo no entiendo muy bien eso de epsilon n, eso, como demostrar por eso, no lo entiendo. Ya, ok, vamos a volver entonces sobre la definición y la explicación de qué se trata todo esto. ¿Se acuerda de la definición, aunque sea de memoria? No. Para todo epsilon ya. mayor a 0. Ya, perfecto. ¿Esa definición? ¿Sí? ¿Existe un n perteneciente a lo natural? Ya. N mayor o igual a n. Después era la distancia de... X sub n. No me acuerdo. A n. Sí, con L. Y eso es menor a epsilon. Menor a epsilon, perfecto. Ya, esa es la definición. O sea, esta cosa no se nos puede olvidar, pero tampoco se nos puede olvidar qué significa esta cuestión. ¿Ya? Primero, la parte izquierda, ¿ya? Es la idea del límite, lo que queremos calcular, ¿ya? Lo que queremos calcular es el límite de una sucesión. Cuando esta sucesión tiene límite, es un solo número, un número real, ¿ya? Aquí falta decir que L es un número real, ¿ya? Y cuando ocurre eso, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que en términos de los elementos de la sucesión, por ejemplo, x1, x2, x3, x4, etc., ¿sí? xn, xn más 1, y así sucesivamente. Acuérdense que son infinitos términos, ¿ya? Pero cada vez que avanzo al siguiente término en esta sucesión, estos términos, los valores, se van acercando cada vez más a un valor que llamamos L, ¿ya? Si lo pensamos en la recta, si pudiésemos ordenar, por ejemplo, el x1 aquí, aquí el x2, aquí el x3 y aquí el x4 como una sucesión creciendo que va avanzando cada vez más, ¿ya? Creciente, cada vez el siguiente término es mayor que el anterior. Esto es un caso especial, pero también nos sirve para ilustrar. Y todos se están acercando a un valor aquí. Entonces tengo x4, x5, x6, x7, x8, etc. Y me voy acercando cada vez más, ¿ya? A este valor L, ¿ya? Ese lo voy a considerar como límite de la sucesión xn. ¿Ya? Perdón. Me equivoqué aquí. Límite de la sucesión xn cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Cuando n tiende a infinito significa que voy a considerar
los últimos, entre comillas, los últimos términos de la asociación, ¿ya? Conforme vaya avanzando este índice de la asociación, el término o el valor de ese término va a ser cada vez más cercano a este valor L, ¿ya? Esa es la idea intuitiva del límite. Es un acercamiento cada vez más y más y más y más cerca. ¿Qué tan cerca? Tanto como uno quiera. Entonces, este concepto de cercanía se mide con el valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto me permite decir qué tan cerca o qué tan lejos están o a qué distancia están. Por ejemplo, el valor absoluto de x menos y lo representa en realidad la distancia entre x e y. ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es la distancia entre el 5 y el 12, ¿qué es lo que hago? Valor absoluto de 5 menos 12. ¿Ya? 5 menos 12 son menos 7 y el valor absoluto de menos 7 es 7. Entonces, asocio ese número real positivo a la distancia que hay del 5 al 12. ¿Ya? Eso como concepto de distancia. Entonces, cuando yo quiero analizar qué está pasando en esta parte, ¿sí? Estoy pensando justamente en cuáles son estos elementos x sub algo que están cerca de L, ¿ya? Cerca de L significa, ¿ya? Que la diferencia del término con L es pequeña, o sea, o la distancia del término a L es pequeña, ¿ya? Y en matemáticas se suele utilizar esta idea de pequeño como epsilon, ¿ya? Entonces, cuando se habla de un epsilon positivo, se está pensando en un número chiquitito. Entonces, es decir, que la distancia de los términos de la asociación, ¿sí? Estos son términos de la asociación, ¿sí? La distancia de estos términos de la asociación al número L es más chica que esos chicos que estoy considerando, más chica que ese epsilon, ¿ya? Esta es la idea que aparece acá arriba en la definición, ¿ya? Pero ojo, aquí, ¿cuáles términos? No todos, ¿ya? Porque hay una gran parte, no, o una parte en realidad de ellos, que está fuera de esta cercanía del límite, ¿ya? A esta bolita amarilla que aparece aquí, esa bolita amarilla, le llamamos vecindad de L, ¿ya? Y la vecindad de L, en este caso, va a ser un intervalo abierto de L menos epsilon hasta L más epsilon. ¿Ya? Por favor, usted deténgame o haga la pausa necesaria, la intervención necesaria, cuando, o sea, si es que no está entendiendo, si no está entendiendo esto, ¿ya? Profe, eso de vecindad, ¿Mm? eso, así, es un concepto matemático. Sí, sí, es un concepto matemático, Ah, ¿ya? Profe, Sí, cuando vimos el papel, creo que se decía que hizo el profe, el límite estaba ahí y epsilon era como el radio, entonces si crecía hacia exacto. arriba y hacia abajo. Mi pregunta es, si epsilon, por ejemplo, es 4, ¿se formaría la recta central en el I4 y ahí se agrandaría hacia abajo y hacia arriba? No, el centro siempre es L. Y si el epsilon es 4, significa que son 4 para arriba y 4 para abajo. Pero ¿y si me dan el valor del límite? Ese es el centro de la vecindad. Entonces, como dije, si L es 4, sería en el eje Y, en el Ah, sí, 4 ahí se hace la... le Así es. escuché que epsilon da 4. Ah, ya.
Y Ya, no. como que lo vi y no sabía si realmente se movía ese o se mantenía siempre en el 0,0. No. El L es siempre el centro de la vecindad. ¿Ya? Y a partir de ahí, mire, voy a hacer el zoom acá. ¿Sí? Voy a tener esta, esta vecindad con centro en L, ¿sí? Y el radio de la vecindad es epsilon. Entonces, si lo intersecto con la recta real, voy a tener aquí un punto más allá, ¿cierto? De L más epsilon, y un punto antes, ¿sí? L menos epsilon. Entonces, todo este intervalo va desde L menos epsilon hasta L más epsilon. Es decir, LA. L menos epsilon hasta L más epsilon. Y se pone como vecindad abierta. Ya consideramos intervalos abiertos aquí para hablar de estas vecindades. ¿Ya? En el applet de, que vimos en clase, ¿sí? Lo que ocurría es que se graficaba así. ¿Sí? Acá ubico el L y aquí la vecindad L más epsilon y L menos epsilon. ¿Ya? ¿Por qué en el eje Y? Porque acuérdese que estas cosas son funciones. Una sucesión es una función de los naturales en R. ¿Ya? Y el límite, L, es un lugar en donde están tendiendo las imágenes. ¿Ya? Entonces tengo aquí, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el dominio de la sucesión. Entonces, el 1 tiene una imagen por aquí, por ejemplo. El 2 tiene una imagen por aquí. El 3 tiene una imagen por aquí. El 4 tiene una imagen por aquí. El 5 por acá. El 6 por aquí. 7, 8, 9, etcétera, 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta vecindad de L la veo como una wincha, ¿sí? Y en esta wincha, en esta franja, oh, y qué feo, pero no importa, usted entenderá. En esa franja tengo que ubicar todos los valores de la función de la xn, o sea, cuáles son los valores de la función que van a parar dentro de esta franja. ¿Sí? Porque que esté, por ejemplo, aquí, significa que la imagen de este valor me da dentro de la vecindad del límite. Mientras que ese, por ejemplo, tiene una imagen fuera de la vecindad del límite. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? La definición dice, a partir de cierto valor, ¿sí? O aquí, por ejemplo, a partir de ahí para allá, todos estos tienen una imagen que está dentro de la vecindad del límite. ¿Sí? Y mientras más avance, ¿sí? O sea, no importa si avanzo más, lo que importa es que las imágenes están yendo a parar dentro de este conjunto. ¿Sí? Ahora, hasta ahí, ¿se entiende? La idea de la definición del límite. Sí, lo entendí, pero si lo viera, por ejemplo, en el plano cartesiano, ¿cuál sería mi eje X y cuál sería el eje Y? Este sería el eje X. ¿Sí? Ah, ya, Profe, y como antes lo vimos de el epsilon así en horizontal, me confundo. Sí, antes me centré solo en esta parte. Profe, ¿Sí? por lo que entendí, la vecindad es como un margen que está cerca del límite porque el número tiende al límite y no puede ser el límite. O sea, sí puede ser, pero se acerca tanto como quiera. ¿Ya? Y por eso se marca el epsilon.
para guiarnos que nos lleva a ese límite. El épsilon puede entenderlo como cuál es el margen de error que acepta para estar cerca o ser diferente al límite. Ya, Por ejemplo, y ahí imagínense lo que entendí. yo acepto, no sé, una milésima, ¿ya? O sea, 0,001 es mi valor de épsilon. Épsilon es 0,001. Una milésima de error. O sea, en esto lo voy a ampliar, ¿cierto? Lo voy a dibujar de nuevo. Aquí tengo el L, ¿sí? Y solo puedo moverme 0,001 más que el épsilon y acepto hasta con detalle de L menos 0,001. ¿Ya? El margen de error aquí es 0,01, 0,001, una milésima. ¿Ya? Entonces, eso significa que los valores que yo voy a tomar, x sub k, x sub k más 1, etcétera, todos estos valores tienen que ser números parecidos al L que difieran solo en una milésima. ¿Sí? Profe, y nunca va a haber algún X sub K que esté fuera de ese L más epsilon. Sí, pues puede ser que esté fuera. Pero si ocurre eso, ¿no cambiaría mi límite para que estuviera más cercano? No, si está fuera, mira, voy a hacer otra. Profe, lo que yo no ¿Ah? entendí es por qué la distancia entre x sub n y l es menor a epsilon. Ya por eso, mira, ok. Supongamos que ya tengo aquí mi límite L, ¿ya? Esa es la recta L. Y fijo un radio, épsilon, ¿ya? L más épsilon y L menos épsilon. Ya, si pensamos que épsilon es 0,01, ya, lo que voy a tener aquí y acá son los extremos, o sea, cuánto me puedo alejar de ese límite L, ¿sí? Entonces, al tener un épsilon fijo, se genera con este margen de error que le digo yo, se genera esta vecindad de épsilon, ¿sí? Como grado de tolerancia, de modo que algunos elementos, por ejemplo, x1, ya, no va a parar ahí. El x2 tampoco va a parar ahí, pero se está acercando. El x3 tampoco. El x4 ahí está casi cerca. Y por ejemplo, a partir de un x sub k, este es el último que alcanza a estar afuera, porque a partir del siguiente, x sub k más 1, cayó adentro. ¿Ya? El anterior está afuera, pero el siguiente está adentro. Y no solo eso, sino que el que sigue también, y el que sigue también, y el que sigue también, y a partir de él en adelante, todos estos van a parar dentro de esa vecindad del límite. ¿Qué significa esto? Que la distancia entre el x sub k más 1 y el L es menor que ese epsilon, es menor que esa tolerancia. ¿Sí? Y la del siguiente también es menor. ¿Ya? Porque también cae dentro de la vecindad. Y la del siguiente también, y así. Entonces, a partir de este término, todos los demás están dentro del límite, dentro de la vecindad del límite. ¿Ya? Por eso dice que existe un número n, bueno, en este caso va a ser este k más 1, este índice, ¿sí? A partir del cual, o sea, que si yo tomo cualquier otro índice que sea más grande que k más 1, o mayor o igual que k, ¿sí? No, mentira. Mayor o igual que k más 1, ¿sí? Porque el k más 1 cae dentro del límite. ¿Qué obtengo con esta condición? Que el término que yo tome, x sub n, o sea, S, 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 S y todos los demás estén cercanos al límite.
¿Cuánto? Bueno, menor que epsilon, porque esa fue mi tolerancia. ¿Sí? Sí, profe. Si yo cambio Profe, este epsilon, si ya no lo considero 0,001, ¿ya? Y lo considero como epsilon igual a 0,00001, o sea, más chico, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a necesitar un margen de error, o sea, estoy pensando en un margen de error más chico, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Y aquí. Entonces ahora necesito que esté dentro de esa franja. Y fíjate que los números, S ya está fuera, S está fuera, S está fuera. Ya no me sirve el mismo N. Este ya no corre, el K más 1, sino que voy a tener que encontrar otro, por ejemplo, un X sub T, de modo que él sea el primero en estar dentro. ¿Sí? Y el siguiente también esté dentro, y el siguiente también esté dentro, y así sucesivamente. Entonces, ya no va a ser a partir del n más 1, ¿ya? Va a ser cuando el n sea mayor o igual que t, o sea, cambió. ¿Por qué? Porque este valor, o este n que está aquí, depende del epsilon. Si yo cambio el epsilon, cambio mi tolerancia, mi margen de error. Entonces voy a tener que acercarme un poco más, ¿ya? Seguir avanzando en la sucesión hasta encontrar el primero y de ahí en adelante todos los que vayan a caer dentro de la vecindad del límite. ¿Se entiende? Profe, dos preguntas. O sea, eso Pregunta. lo entendí. Se Ya. supone que la vecindad es un intervalo abierto, o sea que si tengo mi x sub n igual al límite menos epsilon, o sea, me da justo el valor de la franja, ese no entra, Ese no entra. ya, y si tengo igual al límite más epsilon, Es lo mismo, hay que, porque está en el borde. Entonces, ya. el ¿Y qué pasa con los que son más grandes que eso? que por ejemplo, supongamos Quedan que, fuera el límite, pero es porque es mucho más grande. por ejemplo, si hay uno por aquí que da por acá arriba, Sí. ya, con este no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir avanzando hasta encontrar el primero, o hasta encontrar el término que a partir de ahí en adelante, todos los demás caigan dentro. O sea, cuando le estaba dando el primer ejemplo es porque se iban agrandando hasta llegar a la vecindad. Pero Claro, cuando ocurre eso es porque están muy altos y van bajando. sí. ¿Y ocurre cuando suben y bajan? Sí, po. De hecho, te puedo dar un siguiente ejemplo. Piensa en la sucesión menos 1 elevado a n partido por n. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Voy a tener aquí mi eje. Cuando n vale 1, espérese, voy a borrar toda esta cosa. Estoy rayando en una pizarra que no estoy proyectando, lo siento. Sí, sí estoy proyectando. Entonces vamos a ponerle fondo, vamos a poner esto aquí, vamos a dibujar con oscuridad máxima. Ya, aquí, y aquí tengo el eje. ¿Ya? Entonces, esta cosa, usted sabe que tiende a 0, ¿cierto? Este es mi eje X, este es mi eje Y. ¿Cuál es el primer término? X sub 1 vale menos 1. Entonces, para el 1, tengo, voy a poner acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, aquí, menos 1. El X sub 2, ¿cierto? Aquí me da el X1. ¿El X sub 2 cuánto es? ¿Un medio? Un medio, ya, entonces 1, 2, 3, 4, 5, un medio, aquí, para el 2, el 1, el 2 va aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí, 1, ya. El X sub 3, ¿cuánto me da?
Es un tercio. Un tercio. 1, 2, 3. Aquí. El x sub 4. Un cuarto. Un cuarto. Aquí. El x sub 5. No es un quinto. Menos un quinto sería aquí. El 6. Un sexto. Un sexto sería por aquí. El 7 sería por acá. El Profe, 8 el sería... epsilon usted lo elige, ¿cierto? Sí y no. Me lo El, dan, ¿no? el epsilon lo podemos elegir, pero también tenemos que saber que puedo elegir cualquiera. Entonces, ¿lo podemos elegir? Sí. Para un epsilon particular voy a poder encontrar un n particular. Pero si considero un epsilon arbitrario cualquiera, el n que voy a encontrar va a ser dependiendo del epsilon. ¿Ya? Entonces, es como una variable dependiente y una independiente. La Eso independiente es el significa, epsilon. y el epsilon lo utilizamos para encontrar el límite, ¿o no? O sea, ¿para qué se supone que lo usamos? Para mostrar que el límite es efectivamente el L que está diciendo que es. O sea que estamos aquí pensando que el L es 0 en este caso. ¿Ya? Entonces, para mostrar que efectivamente el límite es 0, tengo que mostrar que los términos de la sucesión se acercan al 0 tanto como yo quiera. O sea, si es que se le ocurre fijar un epsilon, por ejemplo 0,01, voy a poder encontrar un índice de estos de aquí, ¿sí? A partir del cual todos los términos x sub, por ejemplo, encontramos el 1000, ¿ya? El x sub 1000, el x sub 1001, el x sub 1002 y así todos los demás, ¿ya? Están cercanos a 0 a una distancia menor que 0,01. ¿Ya? Ya creo que sí caché eso. Ya. Entonces, si seguimos, el x sub 7, 8, el 9 está por aquí, el 10 por acá, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y así, ¿cierto? Lo podríamos hacer continuamente, pero esto no se hace porque la cosa es discreta, o sea, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces tendríamos algo eh, así. Sí. Así, Como una arritmia. como una arritmia, claro, hasta que se muere. Sí. Y eso que se muere significa que tiende a 0. ¿Sí? O sea, que este 0 es mi límite, es L. ¿Ya? Si yo tomo un margen de error, un epsilon, por ejemplo, un medio, ¿sí? Voy a tener esta vecindad. Y ya es fácil saber que a partir del 2, todos van a estar dentro de esa franja, ¿cierto? Para epsilon igual un medio, a partir del 2, todos están dentro de la vecindad, ¿sí? Si pongo epsilon un tercio, A partir del N3. a partir del n3, ¿sí? Este está en el borde, ya, entonces del 4 en adelante están todos dentro. Si pongo el epsilon igual a un cuarto, ¿qué va a pasar? Un cuarto es 0,25, ya. Si pongo n igual a un cuarto, voy a tener el epsilon aquí y esto aquí. Entonces, voy a encontrar otro que el n a partir del 5, todos están dentro de la vecindad, ¿sí? Si hago el epsilon muy chico, por ejemplo ese, ¿sí? Hay algunos que van a quedar fuera. Ese, ese está fuera, ese está fuera, pero ese, ese y ese, y a partir de él, todos los demás están dentro.
¿Se fija? Entonces, para un épsilon dado, puedo encontrar un índice, en este caso fue el 8, ¿sí? Tal que a partir de él, todos los términos, x sub 9, x sub 10, x sub 11, 12, ¿cierto? Ya incluso el 8. Estos términos caen dentro de esta vecindad del límite, ¿ya? Es decir, están cercanos al límite. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto medimos? A menor que un octavo o un séptimo. Ahí sí. Sí, el n que expresó mayor o igual que 8, eso significa porque del 8 en adelante entran. Pero Claro, si yo dejar expresado del n mayor que 7, significa que si es mayor que el 7, todos los demás entran, porque si no claro, lo tomé. claro, Ah, ya. Entonces lo puedo claro. expresar de cualquiera de las dos formas. Sí, sí. Y da lo mismo en realidad porque si pongo 7, por ejemplo, se va a cumplir para el 7, se va a cumplir si tomo el 8 o se va a cumplir si tomo el 20. Se va a cumplir igual. ¿Por qué? Porque a partir de él en adelante todo me sirve, ¿ya? Yo sé que el 8 es como lo mínimo que puedo tomar, ¿sí? Pero si tomo, por ejemplo, aquí el 25, ¿sí? A partir del 25 se cumple, con mayor razón, porque los términos van acercándose cada vez más al cero, ¿sí? ¿Se Es entiende la Sí, como idea? si perfecto. hubiésemos achicado el epsilon y desde el 25 empiezan a contar. Claro, si pongo, por ejemplo, si aquí digo ya, no quiero el epsilon igual a un séptimo, quiero el epsilon igual a 1 partido por 30. Ya, no me sirve ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 25. Me sirve del 31 para adelante. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. ¿Entendió la idea del límite? Sí. Ya. Laura también estaba diciendo, yo tampoco recuerdo ni comprendo. Pregunte más, pregunte. Laura, no sé si la explicación le aclaró. Sí, profe, me aclaró un montón. Estaba Ya. buscando qué más no entendía. Porque me pasaba que entendía, por ejemplo, el teorema del sándwich o el de Cauchy, pero ¿Mm? la definición del límite no. Igual era extraño. Mm. Mm, Es que lo otro, claro, ya asume que el límite se conoce como más numérico, pero en sí, términos del comportamiento, claro, el tema del acotamiento, sí, muestra esta cuestión, muestra de que extraño. tiene un sándwich, tiene una asociación por arriba, una asociación por abajo, y en medio siempre está la otra. Entonces, si estas dos empiezan a achicarse, o a juntarse, a juntarse, a juntarse, y la del medio siempre está en medio, cuando estas dos se junten, la otra va a quedar en medio, va a quedar atrapada. Entonces, si se juntan es porque llegaron al límite, y la otra que está en medio, no le queda otra cosa que llegar al mismo límite que las otras dos, pues, si está siempre en medio. ¿Sí? Sí. ¿Puede ocurrir que el epsilon sea 0 y que mi vecindad sea solamente el límite? No, 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 porque dice no. epsilon mayor estricto que cero. Ah, ya. ¿Sí? Eso O sea, no significa que importa cuántas décimas tenga, pero no puede ser igual a 0. no puede ser igual a cero. ¿Ya? Y con esto ya podemos Profe, resolver ejercicio. Sí, pues, sí, profe, sí. aquí hay lo que aún más ruido. El n minúscula, em, ¿qué representa? O sea, ¿representa como los números que están afuera o los que están dentro El de n la, minúscula, de la vecindad? el n minúscula es la variable, es este, el índice. Ah, entonces la n mayúscula es la que representa los que están fuera. Claro, la n mayúscula representa a todos los que quedan fuera. A partir de él, hacia atrás, o los más chicos que él, quedan fuera de la vecindad. Y después Ya, de él, están todos dentro de la vecindad. ya, profe. ¿Sí? Ya, vamos a ver qué están haciendo sus compañeros. Sí, quiero ver cómo se desarrolla porque me pasó que cuando intenté entender un poco el límite y creía haber entendido la idea, después vi el desarrollo de un ejercicio y no sabía qué estaban haciendo. Ah, ya. Pero bueno, hoy día los ejercicios
de límite no son tales, está más asociado a convergencia de serie esta sesión de taller. ¿Ya? Los ejercicios de límite, para lo que acabamos de explicar, son más demostraciones de epsilon y delta, ¿sí? O aplicación del álgebra de límites también podría ser. ¿Ya? Veamos qué están haciendo. A ver, ¿quién hizo este ejercicio? ¿Alexandra puede ser? Sí, yo lo hice, profe, pero hice 3, pero de verdad muy chamullado viendo el cuaderno y todo, pero lo intenté. Ya, muy bien. De eso se trata. De eso se trata. Alexandra, a ver, explíquenos, a ver qué es lo que hizo. Al tiro. Ya, primero, abajo en el denominador lo acomodé todo para que se me simplificaran términos. Ya, perfecto. Entonces, de aquí pasé a la siguiente línea y me di cuenta que era una serie telescópica. Ya. La serie telescópica... Alexandra, una pregunta. Cuando vio esto, ¿vio una serie telescópica o tuvo que arreglarla? No lo vi, pero lo supuse porque habían términos semejantes, entonces lo supuse. Ya, esa es una habilidad igual interesante de que podamos suponer o podamos identificar antes de hacer cualquier cosa, qué sería lo que tengo que hacer. ¿Ya? Para ello, por ejemplo, piense en que este K, si lo cambia por... no, mentira. Sí, sí, está bien. Este de aquí, si le pone K más 1, menos 1, le da justamente el término anterior. ¿Sí? Le da 2K más 2 menos 1, o sea, 2K más 1. O sea, esta expresión, 2K menos 1, la tiene aquí y le resulta acá, como términos sucesivos. ¿Ya? Eso es la característica de las telescópicas. Tiene dos términos sucesivos. Ya, muy bien. Entonces, ya en la segunda línea aquí, ya me di cuenta que era telescópica. Y una serie telescópica es es convergente si el límite de lo de adentro converge. Si la sucesión de adentro converge, es verdad. Ya, Y sí, ok. según yo, converge a 0, porque el de abajo va a ser un número muy grande, entonces va a tender a 0, y menos 0, que va a pasar lo mismo. Sí. Entonces es convergente, entonces la telescópica también es convergente. Sí, muy bien. Y luego calculé la suma de la serie, que, ¿cómo dice acá? Como es telescópica, se usa, que es el primer término, a sub 1 menos el límite de la sucesión. Y el a sub 1 es 1 sobre raíz de 3, porque empieza de K2. Entonces sería 2 por 2 menos 1, y eso es 1 sobre 3, raíz de 3. Claro. Y después lo racionalicé y me dio raíz de 3 sobre 3. Muy bien, muy bien. Aquí lo fundamental era darse cuenta que efectivamente era una serie telescópica. ¿Ya? Y cuando llego a esta expresión, tengo que ver que efectivamente lo sea. Es decir, tengo el 2K menos 1 y el 2K más 1, pero el 2K más 1 era lo que le decía yo. 2 por K más 1 menos 1. Esa es la estructura de la sucesión. ¿Sí? A ver, la sucesión es 1 sobre raíz de 2K menos 1. Esa es la sucesión. ¿Sí? Y la serie telescópica lo que hace es ir sumando y restando términos consecutivos de una sucesión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pongo énfasis en esto? Para poder identificar cuál es el término siguiente, cuál es el término que se está restando. ¿Ya? Porque de aquí, de este término a ese término, no basta con que sumemos 1. ¿Ya? De hecho, suma 2.
¿Entiendes lo que digo o no? No mucho. Ay, me he perdido, yo le estaba entendiendo Aquí. que con el 1 y de repente me mencionó el 2. Ya, mira, espérese, aquí me confundí, puse A sub n y era A sub k. Cuando defino la sucesión mediante esta fórmula, A sub k, ¿ya? Ahí tengo el A sub k, pero el A sub k más 1, que sería el siguiente término, no es, no es 1 partido por 2 veces el... perdón. 1 partido por la raíz de 2k, así como aquí es menos 1, luego es 0 y luego es 1, ¿sí? Sino que lo que cambia es el valor de k, en donde se está evaluando, lo que se está multiplicando por 2. Se va a hacer 2 por k más 1 menos 1, que siempre tiene la misma estructura. Y esto es 1 partido por 2k más 1. ¿Ya? Entonces, lo que aparece aquí es a sub k, y lo que aparece acá es a sub k más 1, y se están restando. Esa es la forma de las telescópicas. La telescópica, Por el hecho de que K pertenece, se está multiplicando por 2 y como es por propiedades se hace primero la multiplicación que la suma, me iba a quedar eso, sí, ¿no? sí. Esa es la serie telescópica. Para reconocerla, es la diferencia entre dos términos consecutivos en una misma sucesión. ¿Ya? Eso hay que reconocer. Lo demás, perfecto. Y el argumento también está muy bien dado. ¿Ya? Ahora, lo que sí tengo reparo es en esto, en esta parte de aquí, que hay que calcular el límite solo de esto, solo de la sub k más 1. ¿Solo de ese y por qué no de todas? Lo Bueno, que igual, dijo al inicio, no, ¿no? sí, Por lo verde. sería equivalente, pero a ver, vamos a hacer lo siguiente, mira. Yo lo entendí que era por lo verde, porque esa misma, la asociación que escribió en verde es lo mismo, solamente que expresada con el Claro, siguiente. cuando quiero calcular esto, ya de manera telescópica, esto va a ser el primer término, k igual a 0, por ejemplo, de 0 menos el límite de a sub k más 1. ¿Sí? Profe, creo que no entró a la página porque no, a la hojita. Ahí Sí, estaba, perdón, que no perdón, había perdón. eso. No, no lo había subido. ¿Ya? La serie telescópica, cuando convergerá si es que este límite existe. ¿Ya? Pensémoslo así, si esto llega, si la serie telescópica parte en 0 y llega hasta n y se va restando, se van restando esos así, va a ser, cuando el k vale 0, a sub 0 menos a sub 1, más, cuando el k vale 1, va a ser a sub 1 menos a sub 2, más, etcétera, ¿cierto? Y el último va a ser cuando el k vale n, sería a sub n menos a sub n más 1. Entonces, ese término se va a cancelar con ese, el 2 con el 2 de aquí, y se van a cancelar todo hasta ese n con el anterior. Y va a sobrevivir el primero, a sub 0, y el último. ¿Sí? Así. En el caso de que llegue hasta n. ¿Sí? Pero si la sumatoria llega hasta infinito, ¿cierto? A sub k menos a sub k más 1, este primer término siempre se va a mantener. Y lo que voy a tener que analizar es el límite cuando el n tiende a infinito de ese término. ¿Ya? No necesariamente la resta. Bueno, pero, o sea, se entiende esa parte? Sí, yo entiendo, profe. Ya. Aquí lo que hizo Alexandra fue calcular el límite de la resta.
La resta de estos dos términos consecutivos. ¿Sí? Alexandra, eso fue lo que hizo, ¿no? Sí, porque tengo anotado que es como menos el límite del A sub n, o sea, de la sucesión entera. Sí, pues por eso, pero el A sub n es eso, no es la resta. Ah, ya entiendo. ¿Cachai? Entiendo. ¿Sí? No es la resta. Y es lo que te decía acá. Esta es la convergencia de la telescópica. ¿Ya? La serie telescópica es una serie, aquí, una serie que está definida como resta de términos consecutivos de una sucesión. La sucesión hay que tenerla bien clara. Por eso le decía yo, era insistente en decir, ¿cuál es el término en la sucesión? En nuestro caso era 1 partido por 2k menos 1 en raíz. Ese es el término en la sucesión. Entonces, a sub k menos a sub k más 1 es justamente la resta que aparece aquí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, pero ahora le entiendo, le Ya. sigo. ¿Cuándo converge esta serie geométrica? Bueno, el primer término siempre va a quedar por estas diferencias que se van produciendo aquí. ¿Ya? Y el único término que sobrevive, que depende de la variable, es ese. ¿Ya? Entonces, si este límite existe, la serie converge. ¿Ya? Ahora, déjeme decirle una cosa, que lo que hizo usted tampoco está mal, pero lo hizo inconscientemente. Cuando calcula el límite de a sub k menos a sub k más 1, cuando el k tiende a infinito, ¿sí? Y esto le da 0, lo que está diciendo es que estos dos términos son cercanos. ¿Ya? Sí, le sigo. ¿Cierto? O sea, está demostrando que la sucesión a sub k es de Cauchy. ¿Sí? Porque los términos se van acercando uno con otro. Y que sea de Cauchy significa que es convergente. Pero seguramente esta cosa usted no la vio o la hizo inconsciente. ¿Sí? Sí, caché que era convergente, pero no pensé en que era de Cauchy. Ya, ya. Claro, pero no se confunda. Para que converja la telescópica necesita solo calcular ese límite. ¿Ya? Pensemos que, por ejemplo, que este límite de aquí no le hubiese dado 0, le hubiese dado 2. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado? Usted probablemente igual hubiese asegurado que la serie era convergente porque el límite existía. ¿Sí? Pero ¿qué significa que le dé 2? Significa que la distancia entre dos términos consecutivos siempre es 2. Es extraño, pero ya, supongamos que pasa así. ¿Ya? Eso no significa que sea convergente la serie. Esta. De hecho, al contrario. Si esta resta converge a 2, significa que diverge la sucesión, la serie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sucesión a sub k es divergente. Siempre la diferencia entre dos términos es 2. Entre dos términos consecutivos. Es como si le diese 0 y 2, 0 y 2, 0 y 2. La diferencia entre dos términos consecutivos siempre es 2. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguna duda? O sea que ese de Cauchy solamente si converge a 0. ¿Es de Cauchy? ¿Cuándo una sucesión es de Cauchy? Cuando converge, ¿no?
En R sí. En R sí. Una asociación de Cauchy cuando para todo epsilon existe un n natural y con n y m chicas mayor que ese n, entonces la diferencia no es a sub n menos a sub m es menor a epsilon, ¿ya? No es que converja a cero, bueno, no necesariamente va a converger a cero la sucesión, pero esta diferencia sí converge a cero porque es tan chica como usted quiera, ¿ya? Creo que entendí un poco más. Ujú. Usted demostró esto. ¿Sí? Si nos vamos a su trabajo, ahí, ¿cierto? Usted está diciendo, esta diferencia se acerca a cero. Ya. Sí. Sí. No es que los términos de la serie converjan a cero. Y ahora sí veo la diferencia. Ya, perfecto. Está bien igual, pero me atrevería a decir que le achuntó. Puede ser. Sí. Ya. ¿No hay Profe, dudas? ¿Sí? Diga. no, ¿por qué le termina dando raíz de 3 dividido en 3? Ah, ya. Porque reemplazó la K por un 2. Claro, porque empiezan dos. Ya, perfecto. Empiezan dos, ¿cierto? Y ese es el primer término. De hecho, cuando aquí, por ejemplo, cuando hace esta diferencia, esta telescópica, le sobrevive el primer término y el último término. ¿Ya? Entonces, este primer término, ¿cómo lo calcula? En la asociación, en esta parte. ¿Sí? Sí, es evaluando el índice inferior en el término más chico. O sea, no más chico, sino que de índice inferior. Recuerden que la prueba individual es con... ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Sí, Más o menos. no tanto. Sí. No tanto. Ya, veamos. Aquí. Por ejemplo, una sucesión, o sea, una telescópica de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Cuando el n va desde 5 hasta 8. Aquí identifica ese como, o sea, perdón, Como el identifica, inicio. claro, identifica la sub n como 1 partido por n, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O a sub k, 1 partido por k, da lo mismo. Este término que está aquí es el de índice n y el siguiente es el de índice n más 1. ¿Sí? Entonces, este tiene índice menor. El que tiene índice menor se va a evaluar en el límite inferior. Y el que tiene índice mayor se va a evaluar en el límite superior. ¿Ya? Entonces esto le va a quedar 1 sobre 5 menos 1 sobre 8 más 1. Ese va a ser el resultado. Si no me cree, bueno, desarrollémoslo. Cuando n vale 5, queda 1 sobre 5 menos 1 sobre 5 más 1, que es 6. ¿Cierto? Luego, más. Cuando n vale 6, 1 sobre 6 menos 1 sobre 7. Más. Cuando n vale 7, 1 sobre 7 menos 1 sobre 8 más
Cuando n vale 8, 1 sobre 8 menos 1 sobre 9. Entonces fíjese que aquí hay algunas cosas que se van a cancelar. S con S, séptimo con séptimo, octavo con octavo. Quedó el primero, claro, porque se evalúa en el límite inferior. Y quedó el último, que se evalúa en el límite superior. ¿Cachó? Sí, sí, ahora lo entendí. ¿Y mi Tot- compañera? Todos los ¿Puede demás volver la se diapo de mi mueren. compañera? Entonces, ¿qué hizo su compañera? Ese infinito lo reemplazó abajo del segundo. ¿O cómo fue? Y por No, eso le dio no, 0. por eso este no es que lo reemplace en infinito, sino que calcula, este es el límite de 1 partido por raíz de 2k más 1. K tiende a infinito. Eso es Perfecto. 0. ¿Sí? Sí, entendí. Ya. ¿Y el otro sí lo reemplazó? El otro sí lo reemplazo, sí, porque ese lo puede evaluar, porque ese sobrevive. Ya, perfecto. Ahora todo mucho más claro, profesor. Ya, genial. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos con... Ya. ¿Quién hizo ese? Yo también. Oye, lo hiciste todo, ¿por qué? ¿Le explico lo que hice? Ya, pues. Ay, a ver, Igual este espérate. es cortito. Sí, este es cortito. Dale. Ya. Primero tenía que ver si era convergente. Perdón si se escucha otra cosa atrás que se pusieron a trabajar. No importa. Para ver si era convergente, primero por la por condición del resto, pero por la observación de la condición del resto, si lo tengo aquí anotado. Si el límite es distinto de 0, entonces la serie diverge. Exacto. Entonces calculé el límite de la sucesión que estaba dentro y me daba que era Euler. Entonces, y eso es distinto de 0. Entonces la serie diverge. Listo, así de fácil. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No. ¿No? Esto es fácil, po. Por eso, este criterio del resto es súper fácil aplicarlo cuando el límite le da distinto a 0, porque garantiza inmediatamente que diverge la serie. ¿Ya? Si le da igual a 0, eso no es garantía de que converja. ¿Ya? Muy bien. Hay 8 personas y somos 18. Hay 10 personas que no están aquí. ¿Qué pasa con el resto, chiquillos? Usted ve las 8 personas que están dentro del Jamboard, porque yo entré al link, pero no lo estoy viendo en la pantalla del Zoom. No, pero por ejemplo aquí hay, o sea, hay gente que se metió, solo hay 8 personas trabajando en el Jamboard, ¿sí? Y hay 18 personas conectadas a la sesión de Zoom. Entonces, mi pregunta es si los 8, bueno, 7 ahora, no ingresan porque no saben cómo, esperan que se haga, o si tienen alguna duda, porque tampoco han participado mucho, ¿no? Y les iba a preguntar qué pasaba Yo por con... lo menos, profe, ¿Mm? me concentro más en prestar atención a lo que usted está explicando y a los ejercicios de mis compañeros, por cómo lo van realizando, si cómo podría realizarlo yo o cómo lo realiza usted, que de repente es distinto a cómo yo podría realizarlo. Pero claro, justamente la riqueza de esta plataforma es que pueda usted hacer y decirnos, profe, ¿sabe qué? Yo estoy intentando hacer esto y no me da, y no me sale, o qué puedo seguir haciendo, ¿ya? Para que lo intente, solo para que lo intente, ¿ya?
Profe, yo Ya, no me profe. metió porque aún no me da como la confianza de trabajar el límite, como que los veo de lejos nomás. Y tampoco quería decir que no entendí como la acotación que le hizo muy bien a la Alexandra en la telescópica, porque creo que yo hubiese hecho como lo mismo. Ah, ya, ya. ¿Puedo decir algo, profe? Siempre puede decir algo. Es que yo tampoco cacho mucho de límites y yo hago todo como viendo el cuaderno, pero por lo mismo trabajo caleta aquí porque lo que dice el profe me dice si voy bien o voy mal. Entonces deben como intentarlo nomás porque si no nunca van a saber si están entendiendo. Yo de hecho aprendo haciendo ejercicio porque el límite es muy abstracto, entonces de alguna forma hay que aterrizarlo y la forma de aterrizarlo es como haciendo ejercicio para que se atrevan. Sí, atrévanse nomás. Además que, bueno, yo sé que también se saca provecho escuchando o viendo las resoluciones como ideales, pero yo creo que le sacaría más provecho si usted lo intenta y se equivoca y ve en qué se equivoca y podemos ayudarle, ¿ya? Por ejemplo, ya, en el mismo caso de que está preguntando eh, María Fernanda, el que hizo... Sí, pero es que yo no entendí la acotación que le hizo en la parte cuando ella ya llega a una serie telescópica y se pregunta si es convergente. Entonces ella pone el límite de k tiende a infinito y escribe la telescópica que le dio. Entonces usted le dijo que se tenía que analizar el límite de la segunda. Sí, Yo no entendí por qué no de la primera. ya, lo vamos a ver de nuevo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso, yo creo que la que más ha aprovechado esta explicación es Alexandra. ¿Por qué? Porque ella lo hizo y le estoy corrigiendo lo que ella está pensando, cómo ella lo está planteando. Ahora, si usted también lo pensó igual, bueno, se está aprovechando de esta situación, que está bien, ¿sí? Pero la más beneficiada es ella que lo hizo, ¿sí? Y la idea es que tengamos aquí varias pantallitas y varios espacios para hacerlo, para que todos tengan la posibilidad de hacerlo y que los podamos corregir. Lo invito a que lo haga nomás, no, da lo mismo si se equivoca, ¿sí? Incluso es tan valioso un profesor que no sé cómo empezar, ¿sí? Eso es tan valioso como profe lo hice y está todo bien, ¿ya? Veamos, vamos a hacer la aclaración, vamos a poner una pantallita nueva y lo vamos a hacer de nuevo este problema, ¿ya? Para que veamos esta aclaración, ¿ya? No significa que lo que hizo Alexandra estaba mal. Entonces tenemos la telescópica, bueno, dada con la cuestión aquí, la raíz acá, ¿cierto? No, pero esto es más fácil, así lo puedo copiar. Ya. Entonces, esto ya sabemos que lo vamos a escribir como una telescópica desde 2 hasta el infinito de 1 partido por la raíz de 2k más 1. ¿Así era? No, menos 1. Menos 1 partido en 2k menos 1. O sea, raíz de 2k menos 1. Ahí, menos 1 partido por la raíz de 2k. Más 1, perdón. Menos y más. ¿Así? Sí. Así. Ya. Entonces, aquí viene la primera situación. O sea, en realidad es la segunda. Es identificar la telescópica. ¿Ya? Cuando yo identifico la telescópica, identifico una diferencia entre 2 términos consecutivos. ¿Ya? ¿Soy capaz de identificar esa diferencia entre 2 términos consecutivos? En este paso, sí. Aquí tengo un término y aquí tengo otro término.
ese paso determina lo que sigue, ¿ya? Alexandra lo que hizo acá es que sí identificó la telescópica, pero para ella la telescópica fue con todo esto un término. Todo esto fue solo un término. ¿Sí? Entonces yo le hice la aclaración que la asociación era solo con un término. ¿Ya? Entonces es lo que estamos identificando aquí. La asociación A sub k es 1 sobre raíz de 2k menos 1. Esa es la asociación que se está restando mutuamente, o los términos consecutivos. ¿Ya? Entonces, cuando soy capaz de ver la diferencia de los términos consecutivos y de identificar cuál es la asociación que me entrega esos términos consecutivos, ahí empieza mi trabajo con la telescópica. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad de telescópica? Dice esto. ¿Sí? Dice, la serie telescópica converge si es que esta resta existe o si ese límite existe. ¿Ya? Entonces nos volvemos y entonces esto nos dice esto es igual a el primer término, ¿sí? Que empieza en 2, ¿cierto? Empieza con k igual a 2 o k igual a 2, así, menos el límite de a sub k más 1 cuando el k tiende a infinito. ¿Ya? Lo que hizo Alexandra fue escribir el límite cuando el k tiende a infinito de la diferencia a sub k menos a sub k más 1. ¿Sí? Yo le dije, esta diferencia no es la que se analiza solamente ese término. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer primero es como identificar la sucesión, o sea, tipo, por ejemplo, si mi sucesión aquí fuera 1 partido en n, Claro. esa tendría que analizar, pero aquí era 1 partido en... Ya, profe, En ya esa parte, entendí. claro. ¿Sí? Entonces, claro, Sí. Alexandra lo que hizo fue estudiar la resta de los términos. ¿Sí? No solo uno de ellos. ¿Entiendes? Profe, y ahí, por ejemplo, cuando uno reemplaza, o sea, por k igual a 2 menos, ese límite sería 0, igual ahí te cambia el número o llegas al tiro al raíz de 3 partido en 3. Veamos cuánto da, pues. Mira, ¿cuánto Ya. vale a sub k igual a 2? Tengo que calcular a sub 2 aquí. Sería Ah, 1 sí, al partido tiro por el raíz raíz de de 3. 2 por 2 menos 1. O sea, 1 partido por raíz de 3. ¿Sí? Y el límite, Sí. este límite, claro, el denominador se te está agrandando hasta el infinito. ¿Cierto? Y 1 partido por infinito, 0. Listo. Ya ahora entendí. Puede Sí, dejarlo ahora sí. así o puede racionalizar, raíz de 3 medios. 3 tercios, perdón. Pero hasta ahí ya está bien. Ya, profe. ¿Se entiende? Sí. Yo al menos sí. Ya, genial. Hoy estamos ya en la hora. No alcanzamos a revisar todos los problemas, pero sí avanzamos, creo que profundizamos en varias cosas. Tengo una duda, no sé si se escucha. Sí, Sí, mal, se pero escucha. se escucha, ¿sí? Ya, pero es la, creo que está más atrás. ¿Eso es más atrás? Perdón, por el otro lado. Ah, ¿Qué número? es la otra que hizo la Ale, esa, la para ver si Esa. ya, esa. En el caso cuando ya a mí me da que es 0 y converge, usted dijo que había como que habían 2 casos, ¿o no? ¿No? No, dije que si le da 0, eso no es garantía de que converja. Ya. ¿Ya? Pero yo Porque tendría que hacer una demostración.
tendría que utilizar otro criterio para decidir si converge o no. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Esta condición del resto que pone aquí Alexandra, el teorema lo que dice es que si la serie es convergente, entonces el límite de los términos de la sucesión es 0. ¿Ya? En ese sentido. ¿Ya? Y lo que ella está usando es al revés. Cambiar la implicancia, pero negar antecedente y consecuente. Es decir, la serie diverge porque el límite de la sucesión es distinto de 0. ¿Ya? Si el límite es distinto de 0, entonces converge. ¿La prueba? Pero si es igual a 0, no puede decir nada. Piensa en esto. Su n igual a 1 partido por n. Esto converge a 0. Pero No te entiendo, Nico. No sé qué eso no te aparece. diverge. Esta clase, pero ¿por qué no? ¿No te aparece? ¿Se entiende? Dame tu correo. Ya. Sí, profe, sí, te entiendo. Gracias. Ya, bien. Si no hay alguna otra pregunta, quedamos. Sí, yo quiero agradecerle porque se tomó el Sí, tiempo de profe. explicarme desde lo más básico y que desde que iniciamos los límites, porque la verdad llevaba hace casi 2 semanas no queriendo ni siquiera entrar a la clase porque me costaba mucho entenderlo y pasaba la materia y ni siquiera la entendía, entonces era bastante frustrante, así que se lo agradezco mucho. No, pues no, nada que ver, nada que ver. La Si no, merienda, piense que esto es mi trabajo y lo hago con mucho cariño, es Da lo que mismo. usted aprenda, que usted entienda los tienen que ser conceptos, ordenados. yo explicarle. Así que no, lo que, Me no, daba bastante vergüenza preguntar porque mientras más esperaba para preguntar, más habíamos avanzado y yo decía, voy a sí. retrasar a todos y me van a decir que no. Entonces, ¿para qué preguntar? Así que Esto, muchas gracias, profe. esto es, piénselo así, es Y a como mí una me pasaba lo una mismo. bolita de nieve. Si usted no pregunta algún día, se le va a acumular con la duda de la siguiente clase, y de la siguiente, y después va a haber una bola gigante que no va a poder parar. Entonces, tiene que ponerle freno pronto, tiene que preguntar todo lo que necesite y tiene que participar. Pues por eso yo les digo que como que no están aprovechando estas sesiones de taller en donde cada uno puede estar, puede participar, puede decir, profe, en esta yo voy a trabajar, aquí voy a plantear mis dudas y yo voy a intentar hacerme el tiempo para responderle todo a todos, ¿ya? Pero si no hay preguntas, siempre terminamos así. Si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos. ¿Está bien ¿Ya? con las 3M? Voy a intentar Pero no, y que este viernes ponerme al día, entender la materia y así llegar con hartas preguntas y participar en el taller. ya sí, participa en el taller, en clases, también a todos nos puede hacer preguntas, ¿ya? Y la idea es que aproveche esta instancia, yo no es que los rete por no participar, sino que me preocupa que estén tomando esa dinámica de no querer entrar, de que no querer participar, porque se están quedando atrás. Pero eso es apagar un incendio con benzina. ¿Sí? Ya. Que estén muy bien. Recuerde que Bueno, profe. les suspendimos todas sus clases de mañana para que pueda ponerse al día en cálculo. Gracias, profe. Por eso la Católica de Valpo es la mejor. Nos dan día libre. Sí, Gracias. sí. Aguante, Diosito. Ya. Que Chao, estén Chao, profe, que profe. esté muy esté bien. bien. Profe, Gracias. Que le vaya Chao, súper. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.